Bueno, ¿qué tal? Buenos días. En el día de hoy, en el Ateneo Central, vamos a presentar un caso de insuficiencia tricuspidia a propósito de un caso. Soy la teniente primero Bertoya y junto con mis tutores, el teniente primero Fernández Núñez y el teniente primero Bassi. Como datos del paciente tenemos que es una paciente femenina de 66 años de edad, con un IMC de 28. Como factores de riesgo, presenta sobrepeso y sedentarismo. La paciente niega antecedentes cardiovasculares. Como otros antecedentes, tenemos una colecistectomía laparoscópica, varices en miembros inferiores, reemplazo de rodilla izquierda y cirugía de cataratas en el año 2020. Niega medicación habitual. La paciente consulta en el Hospital Militar Central, en la guardia médica, por un cuadro de disnea que hace funcional 3 y ANCOR. En este contexto se realiza un electrocardiograma en la guardia. No sé si alguien lo va a querer comentar. Y aprovechemos, acá estamos con algunos de los presidentes del servicio. Nico Valle, ¿qué te parece el electro de esta paciente? Paciente que consulta por disnea y Angor. No, ¿Qué opinás? está sinusal, tiene una onda P de 80, PR de, por lo que impresiona de 160, un QRS también que dura 80. El eje está conservado. ¿Qué te parece ¿qué te parece el voltaje ahí, Nico? ¿Cómo? ¿Qué te parece el voltaje? Sí, impresiona que está un poquito disminuido, pero está bien. Sí, coincido. Yo no llego a ver igual el estándar, ¿no? Con el que está hecho el electro, pero por lo menos en las derivaciones de los miembros me parece que está un poquito disminuido, ¿no? Sí. ¿Cómo están? Sí, el voltaje, Sí, sí, no el está el estándar estándar, está bien, ¿no? el estándar está bien, Eh, pero está ahí a 10 milímetros por milivoltio y está a 25 milímetros por segundo, es decir, está bien. Pero tiene, lo que también llama la atención, que estoy viendo, que sí, parece hipovoltaje, es verdad, y lo pareció que está la onda P, la misma altura, parece un voltaje parecido con el QRS, la altura de la onda P. ¿Y qué diagnóstico te No sé plantearías, si... Nico, con ese electrocardiograma? No, Puede ser el que sea el de la paciente o como no, pero ¿qué plantearías con ese electrocardiograma? ¿cómo? Sí, la recarga auricular pareció una P que estaba aumentada de tamaño, digamos. Si bien no pareciera una mitral, parece más parece que está bien fácil la recarga de izquierda. Acá la doctora Sarli pone agrandamiento auricular derecho. Derecho. Puede ser también. Muy bien, si querés continúa, Gina. Perfecto. Bueno, la paciente del examen físico se encontraba clínica y hemodinámicamente estable. La verdad que no había ningún tipo de signo positivo al examen físico. Se le realiza una radiografía de tórax. No sé si también alguno de los chicos quiere comentar. Estamos con Mati Castro, también otro residente de segundo año, que nos va a comentar un poquito la placa. Bien, la placa se ve completa, está centrada, no impresiona signos de solución de continuidad a nivel de estructuras óseas, se ven las partes blandas conservadas. Los campos pulmonares están sin signos de infiltrados ni consolidados, y a nivel de los cilios pulmonares parecería tener un poco de redistribución de flujo. Y la silueta cardíaca, bueno, el índice parece estar conservado. Bien, tal vez un poquito agrandado lo que son las cavidades derechas. ¿Qué te parece, Mati? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, se realiza un laboratorio en el cual no hay ningún tipo de dato positivo, el hemograma se encontraba conservado, la función renal conservada.
En este contexto se solicita una angiotomografía con protocolo para TEP para descartar esta patología, la cual resulta negativa para TEP, pero sí nos llama la atención una relación del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo similar, 1:1, ¿sí? Lo que nos habla también de agrandamiento de cavidades derechas. Se le realiza un ecocardiograma Doppler, donde en la primera imagen tenemos un parasternal largo, en donde también se evidencia dilatación de cavidades derechas, y en la imagen de la derecha tenemos un eje corto a nivel de la válvula aórtica, donde también se puede apreciar la misma patología. Parecería un En la primera imagen... parecería un poquito dilatada la raíz de la aorta, ¿puede ser? No sé qué opinas, Edu, en la imagen anterior. Mira, cuando la vi, también me pareció, pero cuando la comparaba con la aurícula izquierda, eh, estaba más o menos del mismo tamaño, con lo cual, No, ahí medio que me descartaría. y no, cuando uno tiene el primer vistazo, va siguiendo pistas. Acá yo la vi y también me llamó la atención, pero me parece que es porque está bien enfocado en la raíz, pero si lo comparamos con la estructura de abajo, redondeada, que es la aurícula izquierda, más o menos están iguales. Si la relación es 1:1, digamos que no estaría dilatada. Pero bueno, sigamos viendo y determinamos, digamos. En la primera imagen tenemos un eje corto también a nivel de la válvula aórtica, en esta oportunidad con Doppler, y en las dos imágenes subsiguientes tenemos 4 cámaras, donde también se puede apreciar la relación de las cavidades derechas con las cavidades izquierdas, y en la última imagen la insuficiencia tricúspide severa. ¿Alguien quiere comentar algo respecto a estas imágenes? ¿O podemos seguir? No, intentar un Como poco dilucidar cuál es el mecanismo de la insuficiencia, porque tiene dilatación de las cavidades derechas, pero hay que ver si el único mecanismo es la dilatación del anillo del ventrículo derecho. Acá a mí no me lupea bien, sobre todo el clip del medio, para ver cómo es la movilidad de las valvas. Porque si la movilidad de las valvas está bien, no prolapse, no están restrictivas, entonces ahí te quedas con que el mecanismo parecería ser dilatación. Pero ¿por qué una paciente que no tiene antecedentes, que no tiene TEP, a menos que tenga hipertensión arterial pulmonar o alguna patología que dilate cavidades derechas, como una miocardiopatía del ventrículo derecho, independientemente de lo que tenga, eh, bueno, hay que intentar de identificar por qué tiene esta insuficiencia tricuspidia? ¿Es el mecanismo primario o es secundario a otra patología que está teniendo y que todavía no estamos diagnosticando? exactamente, perfecto. Como conclusión del ecocardiograma, vemos que bueno, hay una diámetro y función del VI conservado, no hay trastornos de la motilidad, la válvula aórtica se encuentra trivalva con la apertura conservada, y sí se evidencia una insuficiencia de tricúspide fija. Podemos ver también las tablas de valores, la aurícula derecha que bueno, está bastante aumentada de tamaño, está dilatada. Bueno, pero, perdón. No, Sí, Edu, te iba a sí. decir algo. No, No, que eso de la insuficiencia tricúspide fija, no sé totalmente, bien a qué se refiere. Eh, exactamente. una insuficiencia de tricúspide severa, más que severa. Por eso, porque una cosa son lo que decíamos recién, ¿no? Lo que estábamos planteando, que una cosa son los distintos grados de severidad, leve, moderado, severa, masiva, torrencial, según la nueva clasificación de insuficiencia tricuspidia. Que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, pero lo que siempre hay que tener en cuenta en una valvulopatía es el mecanismo. Entonces, capaz que hay que ver si ese fija no hace referencia al movimiento de la restricción de las valvas. Como te digo, yo la imagen anterior que mostrabas, a mí no me corre bien acá por Zoom, pero capaz que los que están ahí, alguno de los que hace eco ahí, capaz que puede ver cómo es el movimiento de las valvas, porque a mí me daba la impresión que los movimientos de ambas valvas estaban un poco restringidos. Pero era solamente, en la imagen está al medio, pero es una impresión que
la verdad que desde acá no lo puedo asegurar, porque es un movimiento tan fino que necesita que eso lupe bien, digamos, para poder diagnosticarlo. Y con una sola vista muchas veces no alcanza. Claro. Sí coincido que la insuficiencia es severa, ¿no? Claro. Este, Sí, por lo menos no se ve ni pero válvula bueno, Flair. hay que ver bien el mecanismo, porque el mecanismo es lo que te orienta al diagnóstico y al tratamiento también. Sí, 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 lo que yo se no ve sé si en esta Y después, imagen. perdón que interrumpa una vez más. Yo andaría bien en el diagnóstico y en los estudios previos que tenemos, porque este paciente viene por esto, viene por disnea, y digamos, ya se comió una angiotá con protocolo para TEP. Entonces, la radiografía sí, me parece que es para discutirlo un poco más, porque tenía dilatación de la aurícula derecha, repasar si tiene el arco tendido para ver si tiene hipertensión pulmonar, porque si no estamos haciendo un estudio atrás de otro, no exprimimos ninguno, y digamos, capaz que el paciente ni siquiera hay función renal y ya se comió contraste, tiene, bueno, así con todo, ¿no? Lo que vemos todos los días. Claro, sí, la verdad que cuando fuimos a evaluar la paciente en aquel momento, por estar con Angor, se le descarta un síndrome coronario. Clínica médica, que fue el que lo atendió en la guardia médica, fue los que sospechan TEP y le solicitaron la angiotomo. Una vez descartado ese diagnóstico, obviamente la volvemos a reevaluar y se decide ingresar por el servicio de cardiología como una angina inestable. En esa internación, si no me equivoco, el primer día se realiza este ecocardiograma, en donde, bueno, se halla este dato positivo. Y empezamos de ahí a empezar a descartar las causas más frecuentes de dilatación de cavidades derechas, y bueno, es así como sigue el cuadro, ¿no? Sí, sí, perfecto. No, Hay pues un coincido comentario con de la todo. doctora Sarli, hay un comentario de la doctora Sarli, también coincido que lo único que tenía para TEP era la disnea. Después no le calculé el Wells, pero tampoco me daría algo alto. El electrocardiograma tampoco compatible para TEP, no estaba ni taquicárdica la paciente. No, no, por eso, a ver, digamos, un paciente que viene con disnea, que no está taquicárdica, no tiene ni patrón de TEP, vemos que tiene la radiografía digamos, dilatación de cavidades derechas, bueno, puede ser que quiera descartar TEP, asumo que sea algo agudo masivo por el estado hemodinámico del paciente, pero sí andaría en el examen físico, primero que esa valvulopatía, si fuese mucho más libre la insuficiencia tricuspidia, capaz que ni sopla por la igualación de gradientes, pero por la velocidad que acelera y por el pisa que hace, uno podría pensar, uno tiene que pensar que esa valvulopatía tiene que soplar, digamos, o sea, la tenemos que pensar desde el examen físico antes de, digo, como para ir sumando poroto, porque después hacemos eco, nos encontramos con esto y nos sorprendemos todos. ¿Ya? Claro, que justamente es lo que pasó, el examen físico no tiene ningún tipo de dato positivo. La verdad que nos sorprendió haber encontrado esto en el ecocardiograma, cuando obviamente volvimos a chequear el examen físico, era así, no tenía ningún tipo de soplo. Llamativo, llamativo. el, Incluso el pulso yugular, Conservado. me gustaría incitación tenerlos en yugular. la mesa ahí. Me gustaría tener en la mesa la 500 para mirarlos a los ojos a los que hicieron el examen físico. ¿Y signos de congestión derecha tenía? No, lo único que refería era disnea, fatiga, no mucho más, no tenía edemas, no tenía congestión hepática ni nada. Bueno, vamos, interesante. Está bueno para discutirlo, porque vamos a tener que seguir estudiándolo. Porque, Claro, qué raro que ¿por qué? esa tricuspida no tenga reflujo en la suprahepática, que no tenga congestión hepática. Exacto. ¿Cuál es el mecanismo de la disnea? Porque si no tiene TEP, no tiene congestión izquierda, porque no tiene falla izquierda, o tiene que estar afectada la precarga del izquierdo para generar disnea y estar como si fuese entrando en un bajo gasto de ese tipo, o bueno, o tiene alguna causa que todavía no estamos. Ojo ahí que también viste la función de que informaba el ecocardiograma era leve, ¿no? Tendremos Sí, otra causa por ahí. 47 creo que informaba. exactamente, levemente deteriorada. Bueno, es por esto que con estos hallazgos, tanto en el motivo de consulta de la paciente, el ecocardiograma,
la radiografía, empezamos a descartar los diagnósticos más frecuentes, y bueno, y todos daban negativos, así que bueno, decidimos progresar un poquito más en lo que es la valoración del paciente. Como antes dije, teníamos una paciente femenina, 66 años, sin antecedentes cardiovasculares, que consulta por angoridisnea. Se descarta en un primer momento el síndrome coronario agudo, se descarta a través de una angiotomografía la presencia de un tromboembolismo pulmonar. Sí tenemos como dato positivo la dilatación de cavidades derechas asociadas a mente fija, y se le solicitó en esa oportunidad como marcador un NT-proBNP, el cual nos da positivo mayor a 297 picogramos sobre mililitro. ¿A alguien se le ocurre qué otro estudio podríamos solicitar como para ir descartando otras causas que me generen este cuadro en la paciente? China, cuando yo veo el título de Ateneo, obviamente que uno sale corriendo por el tema de la insuficiencia tricúspida a ver la causa. Bueno, el tema de la tricúspide siempre hay que evaluarla bien porque hay valvas que no se ven bien en la vista convencional de 2 y 4 cámaras, entonces hay que hacer una vista para external. La que solemos hacer es la del tracto de entrada, esa que moviendo un poquito el traductor se ve muy bien la valva anterior, creo que es la que no solemos ver. Eh, pero más allá de eso, cuando uno se encuentra con este tipo de eco, si bien obviamente que lo que primero va a descartar en la urgencia es un episodio agudo de tromboembolismo, eh, como decía RP, si la insuficiencia tricuspidia es primaria o secundaria, o si es orgánica o funcional, otras cuestiones que dilatan las cavidades derechas las comunicaciones, por ejemplo, interauriculares, la CIA, y el eco obviamente yo entiendo que está enfocado a la tricúspide y está muy bien, pero eso y el retorno venoso anómalo son otras cosas que tenemos que descartar. Algunas más fáciles por eco, como la CIA, y otras, bueno, respondiendo a tu pregunta, con una angiotomografía con lo que es el retorno venoso. Tal vez podríamos solicitar. Este no Pero bueno, ahí ya solicitaría tenemos hacerlo otra para, angiotomografía. para evaluar válvula tricúspide y comunicaciones. No, para evaluar válvula Eh, tricúspide, yo pido una resonancia, pero primero descarté otras causas, porque uno de los diagnósticos diferenciales, bueno, es verdad que no se veía bien la estructura fina valvular en los loops, pero es la displasia de la válvula tricúspide. Pero bueno, ese diagnóstico lo hacemos más por resonancia. Así que bueno, eso un poco para seguir el caso clínico. Sí. Ahí, A ver. con el eco, ese eco tenía el bedside del inicio, que se veía la insuficiencia tricuspide severa, lo que estamos hablando justo de recién. Y las valvas estaban bastante limitadas. El movimiento de las valvas era bastante chico. Fue un eco bedside igual. Ok, no, está Eh, muy bien el eco, ¿eh? O sea, el eco era, está divino. Lo que pasa es era que bastante. hay patologías que te llevan, digamos, a intentar hacer una evaluación más fina de la parte valvular. Tengo una pregunta de la paciente. ¿No tiene ningún tipo de problema hepático? ¿No estaba ictérica? ¿No estaba con un no, problema no, no. oncológico? Al Ok. momento de lo que es el ingreso de la paciente, no, la verdad que, como decía, al examen físico no había ningún tipo de alteración. El laboratorio no nos arrojaba ningún tipo de dato positivo en cuanto a lo que es alteración en el hepatograma. No había nada que nos hable de alteración hepática. Y Porque, sí. no, eso que le iba a preguntar a Agus, Agustín, no Agustina. Eh, eso que aclaró recién, o sea, efectivamente entonces el movimiento de las valvas estaba Sí, restringido, sí, sí, el digamos. movimiento de las valvas está bastante restringido, está bastante limitado. Por Bueno, eso eso, también ese dato es estaba clave. informado, por eso, estaba como informado, o se había preinformado en ese momento, como la IT libre en ese sentido, y la diferencia de presiones era muy baja. De hecho, no se pudo estimar la PSAT en ese eco. Mirá vos. No hacía pico, entonces por eso era libre. Por eso está escrita esa parte. Mirá Yo en esta vos. paciente, la verdad es que
el mecanismo de disnea, es verdad, es incierto la disnea porque no era una placa que estaba recontra redistribuida. La realidad es que no, la paciente toleraba el decúbito, no tenía ningún signo de ICS, de IC, pero sí tenía PNT, ProBNP, llama la atención, por más que era bajo el valor. Sí tiene también la cavidad de la dilatación de cavidades derechas, yo creo que ahondaría mucho como para buscar un diagnóstico ahí también. Y lo otro que llamaba la atención, el tema de las valvas de esa paciente. Yo creo que por lo menos en ese eco se veía que estaban bien implantadas, ¿no? Que tenía, por ejemplo, una implantación baja de una de las valvas, donde uno puede decir, bueno, ya está, va todo por ahí. La parte hepática estaba bien. Y como decía antes, el mecanismo de la disnea es verdad que tiene una FEI deteriorada, tiene una FEI de 46, pero no termina de cerrar del todo, la verdad. No hay una causa como bien aparente Podés, para poder. podés tener las valvas fijas y que estén fijas igual y pensar en un síndrome carcinoide diferencial, esa es una opción. Y después, no sé si en el eco informaban que la función del ventrículo derecho y ver si tiene gradiente VDAD para medir o gradiente y cómo son el flujo en la arteria pulmonar para ver si tiene signos indirectos de aumento de la resistencia vascular pulmonar, que todo eso por eco es muy sencillo de hacer, digamos. Sí, no tenía aumento de flujo de la pulmonar, pero sí, yo creo que andaría por lo menos en cómo seguir. Yo creo que lo primero que trataría de hacer es descartar hipertensión pulmonar en esta paciente. No sé, el resto. Bueno, hagámoslo. Habiendo ¿no? Con lo que ya está estudiada la paciente, con el laboratorio previo, con el angio, con todo. ¿Cómo estaba la situación hemodinámica de la paciente a esta altura? Pues bueno, vemos un ProBNP bastante elevado. Está bajo gasto, está con requerimiento de vasopresores, inotrópicos. No, absolutamente nada. Está totalmente compensada, como dije antes, clínica hemodinámicamente estable, sin requerimiento de vasopresores ni nada. Hasta el momento era una paciente que solamente había consultado por este cuadro, se la sube, se la estudia, y bueno, se evidencia esto, esta dilatación y esta IT, pero bueno, la paciente no tenía ningún otro síntoma asociado, ni había tenido una mala evolución. Como decía, Hay un dato que me perdí. La, sí, la troponina, ¿cuánto le dio? la troponina negativa, No, negativa en 6. esa curva. Igual, 7 y 7, una cosa así. habría que ver si, porque ¿qué pasa acá? Habría que ver si la paciente decidimos seguir el síntoma por el cual vino, que es Angor, es una paciente que, bueno, que gordita, sedentaria y con 60 y pico de años tiene derecho a tener su primera angina inestable, o si agarramos el camino de los datos ecográficos y nos vamos más a investigar por qué tiene las cavidades derechas así. Y acuérdate Ojo, del y deterioro de la obviamente, función. No te y dice el deterioro de la regionalidad del función ecocardiograma. El ecocardiograma no relata nada de regionalidad, sí, sí, pero bueno. Sí, yo creo que la CSG la tiene ganada la señora. Tiene Angor, tiene 66 años, tiene factores de riesgo, tiene la fe deteriorada. Después tenemos que seguir estudiando la parte derecha, obviamente, pero tal cual. Bueno, por eso te digo, ¿qué camino seguís? ¿Vamos a ver qué pasó acá del lado derecho o vamos a seguir el síntoma por el cual vino y que tiene impacto en la función ventricular izquierda? ¿O hay una única teoría unicista que relaciona las dos cosas? A mí no me queda del todo claro, la verdad. Aprovechamos que Agu le quiere hacer el cateterismo derecho y en el mismo momento le hacemos la CSG. Ya que estamos, usamos un par de tiritos de contraste en el momento y listo. Hacemos alto flujo en el momento. bueno, si querés continuemos, Agustina, así vamos viendo cómo se definió. Bueno, como bien debatimos recién, la paciente se realiza un cateterismo derecho, el cual da negativo para hipertensión pulmonar. En este contexto, como bueno, debatimos recién, se descartaron las causas más frecuentes, entonces lo cual nos obligó a empezar a plantearnos qué otras causas, tal vez menos frecuentes, nos pueden llegar a dar este tipo de cuadro.
Es por eso que se le realiza y se le solicita una tomografía de cerebro, tórax, abdomen y pelvis, en donde podemos ver en lo que es la imagen del medio, a nivel de la pelvis, la presencia de una masa tumoral, ¿sí? Que nos dan como, bueno, dato positivo, una extensa lesión sólida, heterogénea, de 9 por 5 centímetros de diámetro, y la misma impresión a depender de lo que es el anexo izquierdo. Presenta realce al contraste y se interpreta en primer término como un blastoma ovárico. Se es interconsultado el servicio de ginecología, quienes solicitan una ecografía transvaginal, donde ahí tenemos la imagen, que es una imagen focal, sólida, asociada a lo que es el ovario izquierdo, redondeada, de bordes netos, heterogénea, de 59 por 55 milímetros, con una escasa vascularización a nivel central de la periferia. Los valores de marcadores tumorales, tanto el CA19-9, el CA125 y la alfa-fetoproteína, dieron dentro de los valores normales. En este contexto, el servicio de ginecología decide tomar conducta quirúrgica realizando una anexohisterectomía total, y la paciente refiere que, bueno, después de la extirpación, de la cirugía, refiere que mejoró mucho más los síntomas. Se Perdóname, mandan Tina, muestras de anatomía un patológica. segundito. Quizás no hubiese Sí, sido el camino que hubiésemos tomado, ¿no? Me refiero al orden. Metimos, por ejemplo, ¿no? Metimos una paciente a cirugía que estamos sospechando síndrome coronario, ponele. Quizás no en internación, ¿no? ¿Qué opina el resto? Pero esa era mi pregunta, le hicimos un cateterismo derecho y no le hicimos una CCG. Cateterismo derecho. Tiene CSG hecha la paciente. Tiene CSG hecha la paciente. ¿Cuándo se Después se la va a hizo? nombrar. Después se la va a nombrar. Pero sí, el principal camino con ella son la dilatación de cavidades derechas. Porque el cuadro de Angor Larreano no fue un cuadro característico de Angor lo que la trajo la paciente, sino fue Ah, principalmente bueno, su bueno. disnea. ¿Y cómo llegan a Ok. Es la tomografía lo de... principal que la trajo ella a la guardia fue su disnea, y por eso cuando la evalúan abajo, lo que principalmente buscan es descartar algo, es descartar el TEP, por eso le hacen la angiotomografía con protocolo para TEP, con todo, y ahí se dio la dilatación de cavidades derechas, y nos tendimos a seguir más por ese camino. ¿Sí? Después vimos que en el eco no tenía regionalidad la paciente, entonces al no haber regionalidad, y la FEI sí levemente disminuida, pero no sabemos si era por un BI desprecargado, un poco por la falta del BD. Mm, Por eso, no es guarda, que vino, guarda. no vino directamente Angor, nada, listo, ahí ya no lo dudamos en ningún segundo, independientemente de que tenga tropo negativo, lo interpretamos como un coronario, sí, como un coronario agudo, y lo estudiaríamos al día siguiente. Pero no fue el caso de esta paciente. Esta paciente, el principal síntoma fue su disnea. Y por eso Bueno, nos basamos más por ese lado. no, no, pero está viendo que esto es a lo que iba mi pregunta hace un ratito. O sea, ¿qué vamos a seguir? ¿El síntoma por el cual vino la paciente, que nos lleva por un algoritmo, o vamos por lo que encontramos con las cavidades derechas, que nos está llevando hacia otro lado? Vos Por fijate eso, cómo esa pregunta nos marca un montón de cosas, porque obviamente una cosa es que vos sigas, digamos, un pensamiento analítico, o la otra es que empezamos a pedir cosas y que de repente nos encontramos con la paciente del quirófano y decís, pero vino por Angor, o sea, ¿cómo terminó con el abdomen no, abierto? hoy no, sí, Por eso a sí, veces sí, es difícil ser por eso. coherente en Y todo, no lo digo en el teneo, sino en las conductas médicas, por eso, pero bueno, no, lógicamente, está bueno. y también porque un Angor termina con tomografía doble contraste de cabeza-cuello, tórax, abdomen y pelvis. Por eso digo, No, no, por eso, a por eso hay ver, por ahí lo que hincapié vos podés decir es que en esto importante, que se reinterpretó por y eso, que el ángulo, bueno, se interpretó como un dolor precordial por eso. atípico, y bueno, que se siguió otro tipo de pensamiento. Yo pensaba un poco esto que cuando pregunté si tenía algún problema hepático, por obviamente lo que dijo después RP, lo del carcinoide, y bueno, ahora tiene Bueno, un tumor, no sé y si eso tiene le responde a la metástasis. Coca, eso le responde a la Coca que justo acaba de preguntar.
A la paciente, como digo, el principal signo de ella fue, o el síntoma, fue su disnea. Además de ese dolor, me corría medio peor, la verdad que bueno. Nos mantuvimos por ese lado, por el lado de su disnea, y obviamente teniendo las imágenes con dilatación de cavidades derechas, es como que más nos mandamos por ese lado. Tenemos una IT fija. En la IT fija no tenemos el mecanismo de por qué está fija esas valvas, esas tres cupidas. Entonces ahí le empezamos a buscar descartando ya lo más importante, descartando lo más frecuente, que lo hicimos en ese momento, o sea, no tiene hipertensión pulmonar, no tiene TEP, descartamos eso más frecuente, ahí nos estamos yendo a lo más infrecuente. ¿Qué es lo más infrecuente? Un poco lo que habló Juanma, un síndrome carcinoide, buscándole a la paciente alguna masa. Que eso fue lo que hicimos y lo que se encontró en la tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste endovenoso. Por eso Coca fue la tomó. Fue buscando algo más infrecuente. Está Perfecto, bueno, está bueno. bueno. Mirá Sí, vos, un tumor carcinoide insurada. Y eso, tremendo. RP me remadrugaste, porque yo pregunté por las metástasis hepáticas y me madrugaste ahí con el diagnóstico. ¿No? No, que está bueno para pensarlo. Es que el dato lo aportó ahí, bueno, no el eco, pero lo que comentó Agus, eso de que la restricción del movimiento de las valvas, sobre todo a nivel del ventrículo derecho, en un paciente que no tiene antecedente, y tenés que salir a pensar en un síndrome carcinoide y descartarlo por ahí. Como bueno. previo descarte del resto de las patologías más frecuentes, ¿verdad? Sí, a ver, no sé, porque la realidad que si vos tenés una restricción del movimiento de las valvas que están engrosadas, están más rígidas y te generan insuficiencia tricuspidia como si fuese algo avanzado, la realidad es que el diagnóstico más probable te cambia el algoritmo en la cabeza. O sea, ¿por qué vas a pensar en TEP con restricción de movimiento de las valvas? Está bien, vos decís, bueno, por una cuestión de prevalencia, capaz que tiene hipertensión pulmonar, bueno, pero como mecanismo secundario lo habrá hecho capaz. Pero cuando vos ya tenés eso, eh, no sé si se entiende el razonamiento. Es como que te cambia el algoritmo y lo que antes estaba más abajo, ahora vas a estar casi en primer lugar, te diría. Y tengo una pregunta a los ecocardiografistas. ¿No hubieran elegido, quizás antes de la Pantomo, ¿no? Una vez que tenés esta IT tan fija, hacer un ecocardiograma transesofágico? Como para ver bien el mecanismo de la insuficiencia tricuspidia, ver de dónde está viniendo todo esto. Mira, en mi caso, no. O sea, porque si la paciente te entra por guardia, vos tenés que, en primer término, descartar causas que la puedan matar. Y eso es el TEP. En cambio, un síndrome carcinoide es algo crónico que, bueno, no, obviamente ahora le está dando síntomas, pero no es algo que la pueda generalmente descompensar hemodinámicamente, digamos, en 5 minutos, como si te puede pasar con el TEP. Con lo cual, para mí, la angiotomo estuvo bien pedida. No, 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 Porque pero aparte, la segunda, Edu, la segunda que tomo de cuando se encontró el tumor. y no, evidentemente estuvo bien pedida, porque cuando vos ves que la tricúpide está fija y empezás a pensar en causa tumoral, la tenés que hacer una pantomo y buscar metástasis hepáticas, que supongo que tiene metástasis hepáticas esta ¿Vos señora. ya te quedás conforme con ese ecocardiograma transtorácico? O sea, vos estás viendo a la paciente, ves SIT, no, automáticamente no se te ocurre, qué sé yo, pedir un transesofágico, o con eso vos decís que basta para pedir buscar el carcinoide. Para mí basta, para mí, obviamente que a veces tenerlo más o menos disponible te juega un poquito, pero yo en la historia natural del HMC me parece que está bien, digamos, tomar conducta solamente con el transesofágico, con el transtorácico y no depender del transesofágico. Me parece que no sé si hubiese aportado mucho más, porque si vos sabés que las valvas están así tan fijas como describían y como después se terminó viendo, me parece que en forma Sí. concreta, eh, Lo que transtorácico y teoría, después pide retomo. tal cual. Aparte, acuérdense que para lo que es válvulas derechas, como el ventrículo derecho está más anterior anatómicamente,
En este no. Para el transtorácico le queda un poquito más cerca y para el transesofágico le queda un poco más lejos. Entonces, no siempre, o sea, a veces tenés muy buenas vistas desde el transesofágico para para la válvula derecha, el corazón derecho, pero a veces tenés mucho mayor sensibilidad con el transtorácico. Obviamente que uno se queda con las ganas respondiendo a tu pregunta, Santi. Sí, sí, sobre todo si tenés 3D que te da muchísima orientación espacial, está bueno para poder orientarte, pero la realidad que si ahora estamos en un Ateneo y uno muestra las imágenes más significativas, pero si el estudio es completo y a vos te permite ver en todas las vistas, hacer lo que dijo Edu, un tracto de entrada de ventrículo derecho para ver bien la valva posterior, este, intentar identificar cada una de las valvas por separado en la medida de lo posible y tener bien el mecanismo de la insuficiencia tricuspidia, las mediciones hemodinámicas a partir del ecocardiograma, que yo creo que eso lo puedes obtener tranquilamente, en ese caso no sería necesario. Bueno, ese me pico. Bárbaro, gracias. Perfecto, bueno, el resultado de la anatomía patológica, como estuvimos hablando recién, nos habla de un tumor carcinoide insular. En este contexto, la paciente es dada de alta con la indicación de control y seguimiento por consultorios de cardiología. Se le realizan diferentes ecocardiogramas. En esta oportunidad tenemos 4 cámaras, donde, bueno, de nuevo podemos evaluar lo que es la dilatación de las cavidades derechas y el flujo del aire. Es espectacular la imagen esa, Memi, es muy buena. Digamos, la medición de las cavidades derechas, la dilatación de cavidades derechas no solamente te das cuenta bueno, porque están dilatadas y las medís, sino que sin medirlas, fíjense como en la punta, no sé si lo puedes marcar, el ventrículo derecho No. da la punta del corazón, ahí. Y lo habitual es que eso lo dé la apex. Entonces, eso ya es un parámetro de dilatación de cavidades derechas. En segundo lugar, la dilatación de la aurícula derecha. Fíjense cómo empuja el septum hacia la aurícula izquierda. Eso ya te está hablando de un aumento de las presiones de las cavidades derechas. Esa forma en J que tiene el anillo ahí en la cara lateral del ventrículo derecho también un parámetro indirecto, así visual, que te permite establecer que están dilatadas las cavidades derechas. Y después la tremenda restricción que tienen las valvas de la tricúpula es ahí, que ahí se ve la valva septal y la valva anterior. La valva septal es la que está, la chiquitita que está ahí contra el septum, y la anterior la otra. Están sumamente, digamos, fijas, con un movimiento totalmente restringido, apuntando hacia el apex, que le genera, o sea, no tiene ni coaptación, o sea, es insuficiencia tricúpida, como dijo creo que Aus en un momento, está libre eso, está totalmente libre, es un agujero entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Muy buena la imagen esa. ¿Es de los pi? Sí. Muy buena. Bueno, como dato o conclusión del ecocardiograma, tenemos el ventrículo izquierdo de dimensiones conservadas, un leve deterioro de la función sistólica, con una FEI de 48%, leve hipoquinesia a nivel global. El ventrículo derecho está severamente dilatado, al igual que la aurícula derecha, que está dilatada a nivel moderado. Y bueno, y de vuelta lo que es la válvula tricúspide fibrosada y rígida, generando una insuficiencia tricúspida severa. El resto del examen del ecocardiograma no revela ningún otro dato positivo. En este contexto, se decide solicitar una resonancia cardíaca, donde, bueno, tenemos acá las vistas, tenemos un cine 2 cámaras, cine 4 cámaras, donde de vuelta podemos observar exactamente lo mismo, ¿no? La dilatación de cavidades derechas, la relación entre las cavidades derechas y las izquierdas, que están iguales, incluso un poco más aumentadas. No sé si alguien quiere comentar un poco las imágenes de rezo. Lo estabas haciendo muy bien, Chino, así que... Bueno, seguimos. La resonancia cardíaca justamente, bueno, nos arroja
y es bastante acorde al ecocardiograma que se le había hecho, los 2 ecocardiogramas anteriores, la dilatación de las cavidades derechas, la función levemente disminuida, las cavidades derechas aumentadas, y la IT con los jets de ausencia de flujo sugestivo de IT, y sin signos, bueno, de edema ni realce que sugieran algún tipo de fibrosis miocárdica. Perdón, ¿podés volver a la diapo anterior? Sí. Ahí porque me queda una duda. ¿La función del ventrículo derecho cómo la determina entonces? O sea, ¿disminuida o no? Porque está medio confuso ahí el segundo renglón. Dice dilatación de cavidades derechas con función sistólica disminuida, diámetro del BD aumentado, con FEI preservada. No, el ventrículo derecho Está tiene hablando alguna de la función. función sistólica del ventrículo Por eso. izquierdo. Ah, La primera es el ventrículo izquierdo Claro. y el derecho lo interpreta siempre como tanto el CAF en lo que había hecho el previo, pero obviamente basándonos ahora en la reso, o lo interpretaba como función conservada. genial. Sí, exacto. Bueno, en cuanto a lo que es la revisión bibliográfica, vamos a hablar sobre la definición justamente del síndrome carcinoide, su fisiopatología, epidemiología, diagnóstico, tratamiento y conclusión final. Dentro de lo que es la definición de síndrome carcinoide, tenemos que es una complicación hormonal de las ¿Cómo continúa la paciente posterior a esto? La paciente siguió encontró por consultorios externos de cardiología, con el objetivo de realizarse controles a través del ecocardiograma y con marcadores séricos que ahora vamos a hablar. Y se planteó en su momento la cirugía en esta paciente. Actualmente está en contacto con el departamento de cirugía cardiovascular. Se le ofreció al paciente el tratamiento quirúrgico, por el momento decide posponerla hasta dentro de un tiempo. Pero estaría en plan quirúrgico, pero no para ahora por la paciente. No sé si se entendió. ¿Y cuanto a medicación? ¿Recordás con qué se fue? A medicación se fue con diuréticos, nada más. De cardiología, ¿no? Bien. China, entendí que está, o sea, ¿y el pronóstico oncológico cómo está? El pronóstico oncológico, una vez extirpado el tumor carcinoide que tenía anexado al ovario izquierdo, sigue en control por consultorios de ginecología y probablemente referida al servicio de oncología. Pero la verdad que no se encontraron ningún tipo de metástasis ni nada en la paciente. O sea, sí en estudio, está en seguimiento la paciente actualmente. Lo que tienen los tumores carcinoides es que son tumores lentos, lentos, 15, 20 años. Entonces, claro, ahí te pone un poco en el compromiso de tener que eventualmente resolver la tricúspide. Pero bueno, siempre son decisiones que hay que ajustarla a muchas variables del paciente. Claro. Justamente algo que estuvimos analizando es que una vez que tiene compromiso cardiovascular, este tipo de pacientes con este tipo de síndromes, una vez que llega al corazón, la evolución es bastante rápida, por eso justamente nos hablan del NT-proBNP, que una vez que es positivo, la evolución de síndrome carcinoide cardíaco es bastante rápida. Pero sí es verdad que el síndrome carcinoide en sí, o sea, el tumor con la secreción de hormonas, suele tardar varios años. Pero sí, obviamente es algo que hay que resolver, es el síndrome carcinoide cardíaco. Justamente por la evolución y por la mortalidad alta que conlleva la patología. Bueno, ahora sí, China. Bueno, entonces retomando, el síndrome carcinoide es una complicación hormonal de las neoplasias neuroendocrinas.
La clínica secundaria, la liberación de las aminas, bioactivos y vasoactivos por parte del tumor, y las neoplasias neuroendocrinas más frecuentes se dan a nivel intestinal y pulmonar, y en mucho menor medida a nivel pancreático, ovárico o incluso está descrito de origen desconocido. El síndrome carcinoide cardíaco es una complicación cardíaca rara dentro de estas neoplasias, y siempre va a estar asociado a un síndrome carcinoide, afectando principalmente lo que son las válvulas y las cavidades derechas del corazón. Desde el punto de vista fisiopatológico, tenemos que bueno, las hormonas secretadas por el tumor son inactivadas en el hígado, pero en aquellos pacientes que tienen metástasis hepáticas, entre el 85 e incluso el 100% de los pacientes van a cursar con un síndrome carcinoide. Cabe destacar que también está desarrollado que hay algunos casos entre el 5 y el 13% de los pacientes que no tienen metástasis hepáticas y que se da cuando el tumor primario está localizado a nivel del ovario o el testículo, como es el caso de nuestra paciente. Acá en la imagen podemos ver que bueno, la liberación de la serotonina, por ejemplo, y de su metabolito por parte del tumor, viaja a través del torrente sanguíneo, y bueno, infiltra a nivel de las cavidades derechas, generando placas, lo que genera un daño valvular, y bueno, la estenosis o la reconflictación de la válvula. Desde el punto de vista epidemiológico, tenemos que el 2 al 8% de los tumores carcinoides generan síndromes carcinoides. Hay una incidencia mayor en los hombres. La edad promedio es de 59 años. Y bueno, tenemos una incidencia de 1,2 a 2,1 de cada 100.000 personas año, con una supervivencia en aquellos pacientes con síndrome carcinoide de 4,7 años, contra aquellos pacientes que sí tienen una neoplasia neuroendocrina, pero que no cursan con síndrome carcinoide. Hay mucha diferencia entre ellos. La afectación cardíaca dentro de los que sí tienen síndrome carcinoide es entre el 20 y el 50%, con una sobrevida a 3 años de 31%, contra los pacientes que solo están con neoplasias o síndrome carcinoide del 69%. O sea, la verdad que esto nos refleja que una vez afectadas las cavidades derechas, justamente la mortalidad aumenta un montón, y la evolución aumenta mucho más rápido que el resto de los pacientes sin afectación cardíaca. Desde el punto de vista diagnóstico, uno de los pilares importantes es la sintomatología. La verdad que es un desafío porque son síntomas tal vez muy banales, como la diarrea, suele ser nocturna, asociada a malestar general, urgencia fecal. Se va a caracterizar por lo que es la alteración de la consistencia y la frecuencia y el volumen de las heces. Se describe también la presencia de un eritema cutáneo que está en el 90% de los pacientes. Esta no está asociado a sudoración, por lo tanto también se lo conoce como eritema seco, ¿sí? Estos dos síntomas, la verdad que al reinterrogar a la paciente, por ahí sí nos refiere que ya hace un tiempo que viene con eritema, pero la verdad que era muy leve, episodios diarreicos. La verdad que ella en un momento lo tomó como algo importante, o que le produzca mucho disconfort, como para consultar. Broncoespasmos, otros de los síntomas que también encontramos en el síndrome carcinoide, que se da en simultáneo con la eritema y la disnea. Y en cuanto a lo que es la insuficiencia cardíaca derecha, de vuelta, fatiga, soplos, disnea, hepatomegalia, edemas periféricos, es la clínica que se puede llegar a encontrar cuando hay afectación cardíaca. Otro de los pilares importantes dentro del diagnóstico son los marcadores séricos, donde tenemos la serotonina y su metabolito. Este metabolito se censa en orina de 24 horas, y ya lo contamos como positivo cuando tiene más de 50 milimoles. Otro dato, que fue una de las cosas que solicitamos en internación de la paciente, es el marcador sérico del NT-proBNP, que también consideramos positivo para afección cardíaca cuando da por arriba de 260 picogramos sobre mililitros. Importante, el tercer pilar, y muy importante, es el diagnóstico por imagen, ¿sí? La tomografía con contraste es el estándar mínimo que tienen que tener estos pacientes. En cuanto a lo que es el gol estándar para la afectación cardíaca, el ecocardiograma Doppler lo nombran como el gol estándar, ¿sí? Con aumento de relaciones de las cavidades, tanto de derecha como izquierda, la insuficiencia del tricuspidio pulmonar, y la prueba de burbujas para poder descartar presencia de FOB. Nombran en la bibliografía el ecocardiograma estrés
con poca utilidad, pero podría llegar a estar indicado en pacientes que estén totalmente asintomáticos, como para ir a buscar los síntomas. Y finalmente, lo que es la resonancia magnética cardíaca, lo indican cuando los métodos diagnósticos previos no son concluyentes o en plan a la preparación quirúrgica de la paciente, como fue en esta oportunidad. En cuanto a lo que es el tratamiento, como recomendaciones generales, la reducción agresiva de la secreción hormonal, en primera instancia, básicamente es disminuir o sacar la mayor cantidad de tumor o metástasis que pueden llegar a estar secretando este tipo de hormonas. En segunda instancia, el tratamiento de la afección cardíaca en los pacientes con insuficiencia cardíaca derecha, a través de medicación, diuréticos, tiazidas, antagonistas, y la reducción de líquidos también es muy importante en estos pacientes. El seguimiento de la sintomatología, de vuelta a través de los marcadores séricos y el ecocardiograma, estos pacientes, y no importa si ya fueron tratados, si se les sacó el tumor o se les hizo una cirugía de reemplazo, toda la vida van a tener que estar por seguimiento a través de los marcadores séricos y de ecocardiograma. En cuanto al tratamiento, tenemos un tratamiento médico que los análogos de la somatostatina es la primera línea. Básicamente, esta medicación inhibe lo que es la secreción hormonal, mejorando un 70% de los síntomas de los pacientes. Y en caso de pacientes que cursen con un síndrome carcinoide moderado a severo, se puede llegar a asociar hasta 2 análogos de la somatostatina, uno de acción prolongada y uno de acción corta. El tratamiento quirúrgico está descrito como el gol estándar en estos pacientes con síndrome carcinoide cardíaco. El primer reemplazo valvular en pacientes con esta afección se dio en 1963, la cirugía llevaba un 25% de mortalidad, y en la última década se vio una disminución, por la mejora de la técnica, una disminución de la mortalidad del 9%. Importante para el tratamiento quirúrgico tener en cuenta y evaluar si un paciente con insuficiencia cardíaca derecha sintomático tiene por lo menos un año de sobrevida con respecto a otro tipo de comorbilidades. En cuanto a las indicaciones de tratamiento quirúrgico, que dijimos que es el gol estándar, encontramos un estudio que se dio en Londres en el 2010, donde justamente analizan las indicaciones y establecen que la primera indicación es el tumor carcinoide que se encuentra estable, que el paciente tenga una disfunción valvular grave y sintomática para insuficiencia cardíaca derecha, como es el caso de nuestro paciente, y que no tenga ningún otro tipo de comorbilidad significativa. En el caso de nuestro paciente, el tumor carcinoide se extirpó, tenía disfunción valvular y sintomatología para insuficiencia cardíaca derecha, y bueno, no había ningún otro tipo de comorbilidad. En cuanto a lo que es el manejo preoperatorio, nos habla mucho de lo que es evaluar la presencia de FOP a través del ecocardiograma, o incluso intraprocedimiento, intraquirúrgico, se puede llegar a hacer a través del ET. Como bueno, en algún momento se discutió durante el caso clínico realizar una CSG para poder descartar enfermedad coronaria. Es el caso de esta paciente en que más adelante se le hizo una CSG, el cual informaba sin lesiones. Y encontramos este estudio, también se dio en Londres, sobre lo que es el manejo intraoperatorio de los pacientes. Lo que nos habla nos describe lo que es el síndrome carcinoide, que es una exacerbación en estos pacientes del síndrome durante la anestesia por el uso de los relajantes neuromusculares. Básicamente es un eritema cutáneo, broncoconstricción, arritmias, alteraciones neurológicas e incluso descompensación hemodinámica. Lo que nos dice este estudio es que se vio una mejora en aquellos pacientes que se les instauraba un tratamiento profiláctico prequirúrgico con octreotide a través de bolos o de bomba de infusión continua. Esto se da normalmente entre 12 o 24 horas antes de la cirugía. En cuanto a lo que es el manejo quirúrgico propiamente dicho, de vuelta el reemplazo valvular pulmonar asociado al reemplazo tricuspideo demostró una reducción del tamaño ventricular derecho luego de la cirugía en comparación a aquellos pacientes que solamente se les había realizado un reemplazo valvular tricuspideo aislado. Tener en cuenta también, dentro de lo que es el manejo quirúrgico, el alto riesgo de bloqueo AB completo, por lo cual pensar en la posibilidad de implantar cables de marcapasos en estos pacientes, porque probablemente requieran su uso.
En cuanto a lo que es la elección de prótesis valvular, encontramos este estudio en donde justamente nos hablan de las válvulas biológicas tienen una vida útil muy aceptable en estos pacientes, pero sin embargo está descrito que hay un proceso de destrucción valvular que sin embargo el resultado no fue tan significativo. La decisión individualizada de cada paciente tiene que ser en base al riesgo de hemorragia, la esperanza de vida de la paciente y las posibles intervenciones futuras que pueda llegar a tener. Hablamos de que los tumores carcinoides tienen altas chances de tener metástasis hepáticas, y la verdad que si es un paciente que le resolvemos el tumor primario, le resolvemos la parte cardíaca y después tenemos que ir a resolver el resto de las metástasis, tener en cuenta que el paciente puede estar con una insuficiencia hepática, por lo tanto nos puede llegar a traer riesgo de hemorragia o de problemas de la alteración de la coagulación. Es por eso que se desaconseja lo que es el uso de las válvulas mecánicas, justamente por la necesidad de la terapia con anticoagulantes en pacientes con metástasis hepáticas. En cuanto al seguimiento de estos pacientes, ya lo nombramos antes, pero es a través de dosaje de hormonas y NT-proBNP, cada 3 o 6 meses, con el objetivo de poder alcanzar su normalidad y mejora de los síntomas. Y ecocardiograma Doppler en el postoperatorio a los 3 meses, 6 meses y por lo menos al año. Pero de vuelta, repito, estos pacientes van a seguir en control toda su vida con el dosaje de biomarcadores y ecocardiograma. Encontramos también 2 estudios bastante recientes que nos hablan de la posibilidad de un tratamiento no quirúrgico en estos pacientes a través de hemodinamia, en el cual ambos estudios nos hablan de que el reemplazo valvular quirúrgico es el tratamiento más eficaz, pero sin embargo, la reoperación ante la falla de una de estas válvulas protésicas es de muy alto riesgo, de vuelta por justamente la afectación hepática que puede llegar a tener el paciente y las comorbilidades del paciente mismo. Es por eso que ambos estudios describen lo que es el primer reemplazo combinado, percutáneo, valv-in-valv, pulmonar y tricuspidio, justamente por degradación, degeneración de la prótesis biológica que se había instaurado en un primer momento a los pacientes. Como conclusiones finales, importante la anamnesis del examen físico en estos pacientes, ya que presentan este cuadro clínico que es muy banal. Descartar síndrome carcinoide cardíaco en pacientes con una IT severa, con compromiso de cavidades derechas, una vez habiendo descartado los diagnósticos más probables, que justamente es lo que se realizó en esta oportunidad. El seguimiento de los pacientes con marcadores séricos y ecocardiograma Doppler. Tratamiento médico para poder paliar los síntomas. Y bueno, la alternativa, ¿no?, de un reemplazo valvular combinado ante la falla protésica con un valv-in-valv. Muchas gracias. Ahí la 508. Déjenme grabar si quieren.